Muy buenas tardes, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Aquí vengo nuevamente con otra explicación de la palabra. Mateo 23, versículos 35 y 36. Mira lo que dice Yahshua para los judíos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre junta derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿De cuál generación está hablando Yahshua? Sobre esa, la de él, a la cual él estaba hablando. Si Yahshua fue para encima de los religiosos fariseos en aquella época y le dijo a ellos que él vendría en juicio sobre la generación de ellos allá en aquella época, ¿por qué los futuristas evangélicos, mi querido amigo, insisten en decir que Yahshua todavía no ha venido y que volverá en esta generación casi 2000 años después, según los evangélicos, ¿no? Los hijos del diablo son los que dan crédito, son los que creen, dan crédito a las mentiras y a las vagabunderías de esos pastores evangélicos. Citan versículos de la ley de Moisés antes de la obra redentora de Cristo, mi querido amigo, ante la obra redentora de Cristo en la cruz, ante la justificación por la sangre de Yahshua en la cruz del Calvario, y no citan Romanos 3:24. ¿Por qué será? Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente para su gracia, mediante la redención que es Cristo Yahshua. Romanos 3, versículos 9 y 10 dice, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, pastores, ustedes mercenarios de la fe, ladrones con Biblia, ¿por qué con su cara de palo, bien descarados que son, vienen y dicen, si ustedes pecan, tiene un abogado que lo defienda? Muy descarado. Mire lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijito mío, os escribo esta cosa para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Cristo Yahshua, el justo. Eso fue allá en el pasado, con los judíos, que eran los únicos pecadores, mi querido amigo. Y era Cristo quien lo defendía a ellos, amigo. Cuando estaba Dios en la carne, a través de Yahshua de Nazaret, era quien lo defendía a ellos delante del Padre. Porque los pecadores eran ellos, los que pecaban eran ellos, que transgredían la ley de Moisés, mi querido amigo. Esos vagabundos pastores van a agarrar citas y versículos y lo van a aislar de su contexto de la ley de Moisés para someterlo a ustedes, mi querido amigo. Llenan sus templos de adulterio. Esos pastores llenan su templo de adulterio y no citan versículos en las condiciones de la gracia de Dios, no citan. Después de la cruz, la carta a los romanos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que hay en Cristo Yahshua, siendo justificado ya. Judíos, descendientes de judíos que practicaban la ley, estaban siendo justificados, y algunos gentiles que vivían en Jerusalén y vivían en otra ciudad, como en Roma, que eran amigos de judíos y eran practicantes de la ley de Moisés. Para ellos fue esa palabra. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Yahshua. Romanos 3:26 dice, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica, que es de la fe de Yahshua. Romanos 5, del 8 al 11 dice, mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que mucho más habiendo sido ya justificados con su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Cristo Yeshua, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra es muy clara, mi querido. Las epístolas del apóstol Pablo son muy claras. Por eso a estos vagabundos pastores no les gusta leer la epístola y enseñar la epístola del apóstol Pablo. Estos pastores evangélicos de hoy en día hacen lo mismo que Satanás y la carne. Que hace lo mismo que Satanás, que la carne, los deseos carnales, lo que hizo con Yeshua en el desierto. Usan la palabra a su modo, a su manera, para engañar e inducir al pueblo a tentar a Dios y confesar las mentiras del diablo, sí, de la carne, predicando que la sangre de Cristo de nada valió la pena. Ellos dan a entender en su predicación, en su enseñanza, que la sangre de Cristo de nada valió la pena, que los cristianos convertidos continúan injustos y pecadores. Una gran herejía, equivocándose al blanco que es Cristo resucitado, mi querido amigo, sin pecado, y ellos volviendo, esos religiosos, ellos volviendo a la ley de Moisés, que tiene pecado y negando la gracia. Como lo dice Romanos 5, versículo del 8 al 11, ya se lo di, 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. La pera vaginal, utilizada por la llamada Iglesia Católica, la prostituta, la ramera, y de ahí salió la hija de la prostituta, la hija de la ramera, la Iglesia Evangélica. La Iglesia Católica también era llamada, esa pera vaginal, también era llamada de pera de angustia o de pera de veneciana. Era un instrumento de tortura, mi querido amigo, usada por la Inquisición de la llamada Iglesia Católica y contra la persona que era infelizmente llamado de ser acusado de herejía o de ser predicadores no adictos al cristianismo de ellos. Por ejemplo, los cristianos que todavía permanecían en la esencia de la vida de la iglesia primitiva, o acusados de practicar brujería, o mujeres acusadas de tener relaciones sexuales con el tal diablo, un diablo creado por la Iglesia Católica, cuando es acusado de prostitución o adulterio. La pera era introducido en la boca, o en la vagina, o en el ano de la víctima, y una vez en el interior era abierta a lo máximo a través de la rotación de un tornillo. La pera iba abriendo, dentro de la vagina, dentro de la boca y dentro del ano. Y no solo producía un dolor inmenso, mi querido amigo, más a ir abriéndose poco a poco el instrumento dentro de la cavidad donde estuviese, llegaba el momento en que los huesos se quebraban, lo que casi siempre causó la muerte de la víctima, o por lo menos provocaba una severa hemorragia ante la muerte. La pera vaginal fue apenas uno de los muchos artefactos horrendos utilizados e inventados en el nombre de Dios y de la Santa Iglesia Católica Romana para castigar los supuestos pecados de esas épocas y de aquellas personas, pues, según a quien ellos querían, a quien estaban contra de la doctrina y de las herejías de ellos. La Inquisición duró varios siglos y fue eliminada entre los años 1808 y 1834, mi querido amigo. ¿Cuál era el problema del endemoniado del libro histórico de Marcos capítulo 5 versículo 7? Del Gadadero. Aquel hombre tenía problemas psicóticos, mi querido amigo, donde la fuerza aumentaba considerablemente, la fuerza humana aumentaba considerablemente, y tenía disturbios de personalidad y sufría también de esquizofrenia, que es un comportamiento confuso donde se oyen voces, se ven cosas y se crea un mundo totalmente diferente de lo que es lo natural, pues.
El estado clínico de aquel hombre sumaba una legión de desorden psíquicas que era considerado un espíritu inmundo para los judíos. Según los judíos, él era un endemoniado por causa de ese cuadro clínico que él tenía. El Gadareno, había una influencia pagana allá en esa ciudad llamado Gadareno, había una influencia pagana, mi querido amigo. El ídolo que gobernaba esa ciudad en aquella cultura helenista, que tenía una cultura griega romana, era Zeus. El dios de ellos era Zeus. Zeus era un dios, o sea, era el ídolo de aquel territorio, donde el rey Antíoco Epifanio, el rey Antíoco Epifanio, en uno de los libros apócrifos de la llamada Iglesia Católica, llamado Macabeos, dice que Antíoco Epifanio, después de dominar a Jerusalén, colocó una estatua al dios Zeus, que era una abominación en Israel, y todas las personas en Israel, si no cumpliesen con este edital del rey Epifanio, deberían ser muertos, o sea, ellos serían obligados a profanar el sábado el santuario, pues una estatua del dios Zeus, y ellos crucificaban puerco al dios Zeus. ¿De dónde viene el nombre de Dios? Viene de Zeus. Sabemos que la Biblia está completamente casi toda adulterada, un 70% de la Biblia aproximadamente está adulterada, está modificada, hubo muchos cambios ahí que hicieron las religiones. Primeramente, quien la inventó, la religión católica, y después las demás denominaciones que salieron de ahí. Volviendo al asunto del pasaje del libro histórico de Marcos 5. No se trataba de una criatura demoníaca, mi querido amigo, como llaman ahora los religiosos, que aquel hombre poseía según los judíos. A la verdad eran problemas mentales, y Yahshua lo sabía. Yahshua lo sabía. De eso, los religiosos, con sus malas interpretaciones, no lo saben todavía. Y no lo sabían en aquella época. Los religiosos evangélicos, aquí en Brasil, mi querido amigo, nos llaman a nosotros de desiglesia,dos, solo porque creemos que no es necesario un lugar físico o específico geográficamente para adoración del Altísimo que ya mora en nosotros. Hermanos, nosotros, los desiglesiados, estamos creciendo cada vez más porque somos la verdadera iglesia de Cristo espiritualmente. Ustedes saben que la escritura que fueron colocadas en nuestras manos, la Biblia, que fueron colocadas en nuestra llamada de Biblia, están todas cambiadas, modificadas, adulteradas, falsificadas, en pro de engañarnos a todos, principalmente para ser idólatras de dioses paganos de la mitología politeísta. Todavía necesito decir más algunas cosas, mi querido hermano. O los textos y contextos ya dicen todo. Lo que los hijos del Altísimo necesitamos saber, mi querido amigo, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16 dice así. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre son locura y no la puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Porque quien conoció la mente del Señor para que pueda instruirle, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracia y paz para cada uno de ustedes. No se dejen engañar por nadie, mi querido amigo.